Aquí comienza El Mundo del Jazz. Una propuesta que involucra tanto a las notas, entrevistas, comentarios y la buena música de lo que corresponde al jazz, blues, rock y también a la música sucedánea de estos estilos musicales. En la conducción, quien les habla, Mario Abeijón. En la edición, el señor Nahuel Abeijón. Y en la operación técnica, Dios nos bendiga, el director de la emisora, el señor Francisco José Bueno. Señores, comenzamos con el programa de hoy. Así es, amigos, otro nuevo programa del Mundo del Jazz, acá en FM Oriente 92.3. Ustedes nos están escuchando también a través de www.fmoriente.com.ar. Aquellos que quieran comunicarse telefónicamente, 4661-2611. Los que nos están siguiendo a través de internet están viendo que estoy acompañado de un caballero cuyo nombre es Carlos Alberto Russo y que él nos va a comentar algunas cositas que trae para insertar dentro de este mundo del jazz. Bienvenido, muy buenas noches. Gracias, compañero Mario. Y claro, se va mechando lo social, lo artístico, lo musical, lo político, la vida. El arte no se desprende de la vida, El arte no está desprendido de aquello que se sufre y de aquello que, en definitiva, uno aspira como felicidad. Permanentemente estamos en búsqueda de la felicidad y bueno, de acuerdo a las circunstancias que nos tocan vivir, vamos tratando de sacar adelante lo mejor posible. Con determinados compromisos, ha sido delegado gremial, creo que de Luz y Fuerza, si no me equivoco. Correcto. Ajá. Muchísimos años militando en épocas embromadas, peleando en su momento cuando todo se estaba privatizando, en el cuerpo de delegados en el cual perdimos la votación. Lamentablemente se privatizó SEGBA con el resultado para nosotros nefasto, porque nos prometieron que de proletario íbamos a pasar a ser propietarios, cosa que bueno, se demostró que nada de eso ocurrió. Cuántas cosas que se van dando y cuántas modificaciones. Ahora va a desarrollarnos el tema un poquito, Carlos, lo va a ir desarrollando en base a su propia historia, relacionándolo con la historia del país en un momento determinado, y luego viendo también un presente con un desarrollo, con un futuro. No se diferencia mucho de la vida de los artistas que en este programa tocamos. Y hoy vamos a elegir como músico a Oscar Peterson, por ejemplo, que no ha sido yanqui, sino que fue canadiense, ¿no? Nació en Canadá. Él nació en Montreal el 15 de agosto del 1925. Se nos fue de este mundo no hace mucho. Fue en Mississauga el 23 de diciembre del 2007. Pianista canadiense de jazz. Tuvo un estilo formado durante los años 40, unos años muy interesantes dentro de lo que se estaba dando, no solo en el jazz, sino también en la cinematografía y también en lo que era el tango, propiamente dicho, en nuestra ciudad de Buenos Aires. La década del 40, que se extiende más allá de los años 50, provocó algo raro. Se venía una cosa interesante. Por un lado, se tomó la Segunda Guerra Mundial, se venía de una posguerra, Primera Guerra Mundial, y luego vino un clima de paz, entre comillas, generaciones que no existían. Por ejemplo, la Europa Oriental no tenía bailes porque no había jóvenes. Se fueron generando entonces necesidades, y los artistas iban tomando esto, a veces como con ritmos de mucha alegría, mucho swing, para contrarrestar el que viniera un hijo envuelto en una bandera, el que la visión de la ciudad donde uno estaba, bueno, por una bomba quedara totalmente desolada, muerte de familiares, amigos y ámbitos.
Por eso la música, la literatura y todo esto tiene que ver con esa formalización de ideas. En este país no hubo guerra, pero estuvimos cerca de las guerras, porque por un lado los inmigrantes, ¿no es cierto?, que nos contaba la historia de esta guerra, que venían con hambre, con desesperación. Por el otro lado, la situación político-social que le provocó estar en la banquina, como digo yo, a un gran grupo de trabajadores que no poseían los derechos determinados, que se veían totalmente indefensos ante un sistema determinado. Y allá, donde nació el jazz, por ser negro, no podías ir por determinadas calles. Tenías que viajar en el asiento del fondo, mientras se te escupía cuando pasabas, se te violaba si eras mujer. Todo esto conforma el mundo del jazz. Y Oscar Peterson le metió a través del piano el swing, le puso esa categoría de decir, aquí, bajo una piel negra, hay un ser humano. Y fue tan grande lo que hicieron los negros que de golpe se adueñaron de la música popular del siglo XX, nada menos. Y después vamos a ver qué correlato hay con algunas cosas que nos vas a contar, ni bien compartamos el tema Cool Walk, que es precisamente de Oscar Peterson, que fue grabado en vivo en Japón en febrero de 1987. Oscar Peterson está en piano, Joe Pass, maestro de la guitarra, ¿no es cierto?, obviamente en guitarra, David Young en contrabajo y Martin Drew en batería. Compartimos entonces Cool Walk.
Estás escuchando El Mundo del Jazz. Comunicate con nosotros a través de Facebook en El Mundo del Jazz o también a través del email comunarte@gmail.com. Y Carlos, ¿te gustó Oscar Peterson? Muchísimo. Y la introducción que hiciste, si había alguna parte que desconocía, me ayudó un poco a apreciar un poco más al gran músico. Sí, teníamos poetas y tenemos buenos músicos, y seguramente que has vivido junto con la lucha de ellos desde el otro punto de vista. ¿Por qué delegado gremial? Contanos, ¿cómo fue? Bueno, de muy joven siempre tuve iniciativas en lo que es lo social, siempre buscando un modelo popular. Y mi historia en sí, aunque te parezca mentira, no sé por qué, no me preguntes por qué, habrá sido por la influencia de mi padre, que venía de Europa. Yo a los 7 años escribía Braden o Perón. Mira vos. A los 7 años, con tiza que sacaba del colegio y algún pedazo de carbón, en las paredes escribía Braden o Perón. ¿De dónde eras? ¿De un barrio, de algún lugar? De un barrio, hermoso barrio, Caballito. Ajá. De Caballito, a pocas cuadras de Ferrocarril Oeste. Bueno, y me acuerdo como si fuera hoy, 3, 4 de la mañana, que no era tan rápido antes el conteo de los votos, en el 46, con una radio de esas capillas, viviendo en la casa que hizo mi abuelo, que era medio conventillo, porque teníamos varias piezas, y con una vecina mulata, vaya a saber por qué también se emocionó y se volcó a esa idea, escuchando la radio en esa madrugada del año 46. Después, un poco remontando lo que vos dijiste de los negros, que no le permitían. Y bueno, nosotros los argentinos no lo viví así porque no trabajaba todavía en ese momento, pero a partir después del 50 empezamos a tener conciencia de país, y en el 45 no existía el peronismo, porque en el 45 no existía el peronismo, fue una manifestación de todos lados que estaban buscando en cierta forma algo que lo sacara de esa impotencia, del maltrato, de trabajar las horas que se le ocurrían sin ningún tipo de garantías. Y bueno, sintetizando, sin derechos casi, ¿no? Sin derechos, laboralmente al menos. Mentalmente. Y aparte, yo considero que ahí sí el peronismo hizo mucho para que se conquistaran prácticamente todos los derechos, hasta llegar, bueno, a una ley fundamental que era revolucionaria en aquel momento, con el voto femenino. Bien, que se venía luchando desde hacía mucho tiempo, con muchas víctimas. Correcto. Con muchas víctimas, correcto. Tanto la parte de legislaciones laborales, todos los pedidos laborales en sí, los derechos del trabajador, costaban la vida a más de uno, no solo en el país, en el mundo, en el mundo en general. Coincide. Y acá se viene esa revolución legislativa, si se quiere, y política, obviamente, a través de los derechos del trabajador, que está muy ligado, bueno, a lo que vos has sido como delegado gremial, que de alguna manera, ¿qué hace? Defiende al gremio y defiende los derechos del trabajador. ¿Y cómo estabas vos? ¿Había un estado de ebullición? ¿Había una brújula política ya sobre la cual trabajar? ¿O era meramente idealista?
No. Al empezar a militar y por medio de... Yo era joven, por delegados, empecé como simple subdelegado común, pero siempre con una perspectiva de lo social, y buscar, aún en los mejores momentos, siempre hubo dificultades con los trabajadores por uno u otro motivo. Y en ese momento que uno estaba abocado a ese métier, bueno, nació la idea de profundizar mucho más los conocimientos en la parte gremial, que en eso tengo que rescatar que el Sindicato de Luz y Fuerza siempre tuvo una capacitación gremial, que han salido buenos dirigentes y de los otros también. En su momento también, cuando viene la nefasta dictadura, fuimos, el gremio de Luz y Fuerza le hizo el primer paro general a los milicos por todo lo que estaba ocurriendo, que eso nos llevó a 35 compañeros desaparecidos, inclusive el secretario general, el Gato Smith, un compañero luchador. Bueno, y a partir de ahí seguí militando en la época esa funesta. Me tocó actuar clandestinamente. ¿Qué es actuar clandestinamente? Porque hoy hablamos así, ¿viste? Y es como que la historia es como tomar un chocolate con vainilla, ¿no? Porque hoy tenemos libertades, si bien nos faltan muchas cosas, pero cuando nombras la palabra clandestina, a mí todavía se me pone la piel de gallina. ¿Qué era la actividad clandestina de ese entonces? Y en ese entonces, bueno, en todos los lugares de trabajo, antes de entrar, te revisaban de pie a pa, porque estaban los milicos en todas las usinas, en todos los lugares, y nosotros teníamos que actuar gremialmente, aunque no teníamos más ya la actividad, digamos, gremial reconocida. Entonces todas las medidas o todas las cosas que podíamos estar efectuando lo teníamos que hacer en forma clandestina, una vez en Avellaneda, otra vez en Flores, otra vez, que me hace recordar un poco en la época de la Resistencia, esos 18 años de la Resistencia también, que tuvimos que actuar en forma clandestina, y en aquel momento yo era enlace de los discursos o de lo que el general mandaba de España. En la misma secuencia de clandestinidad, de formación, a mí me ha tocado con la música, ¿no? Yo hago paralelismos, te pido disculpas, no, pero favor. Nosotros habíamos comenzado a intuir que teníamos una expresión muy nacional, muy argentina, para expresar lo que en la sangre nos vibraba, naciendo en el 55, el rock, ¿no es cierto? Y se generó esto del rock argentino. Y teníamos que hacerlo realmente en clandestinamente, porque era tomado de una manera subversiva, ¿no es cierto? La forma que cantamos. Nosotros no tirábamos bombas, no cantábamos matar a nadie, solamente hablábamos de libertad, hablábamos del hecho de la libertad, y la libertad estaba prohibida. Y en esos 18 años de clandestinidad política de los que vos hablás, referidos principalmente al peronismo, la palabra Perón estaba prohibida. Yo me acuerdo, siendo chico, que en el colegio un compañero me dice, sí, mi papá es peronista, y se tapó la boca como diciendo, ¿qué dije? Los que vivimos esa época sabemos hasta dónde se llegaba, hasta el hecho de querer prohibir un apellido. No era una palabra, era un apellido. El apellido es más que una palabra porque está definiendo a alguien. Bueno, en esa clandestinidad, vos trabajando.
correcto, pero con algunas satisfacciones, no todas, porque había muchos compañeros que estaban en la misma. Uh-huh. Y eso es bueno porque la conciencia de lo que se vivió, de las luchas para conseguir lo que se consiguió, no lo íbamos a dejar así nomás de lado, porque en este país estaban los milicos que tanto daño han hecho. Y otra de las razones también, porque inclusive en la época de la resistencia tuvimos muchas bajas, no solamente ahora en el 76, sino en aquella época también. Media confusa porque no todos estábamos compenetrados con lo que estaba pasando, pero de todas maneras yo considero que fue positiva. ¿Vos considerás que fue positiva tu vivencia, tu lucha? Y hoy que elegimos a Oscar Peterson y dirán, ¿qué tiene que ver? Bueno, escuchá lo siguiente de Oscar Peterson. Aunque su padre era ferroviario, esto significa que sufría las condiciones propias de los trabajadores de aquel entonces, claro. De aquel entonces también. La explotación, en definitiva, sabemos que en Estados Unidos el ferrocarril, como en gran parte del mundo, se utilizaba para que la gente se deslomara, generando vías y luego trabajando en las máquinas, los vagones, etcétera. Esto no le quitaba tiempo a Oscar para su afición a la música. Era motivado para volcarse a ella por el propio padre, un hombre que, siendo un obrero, motivaba a su hijo por la música, porque siempre se contrarresta. Es obrero, es cabecita, es negro, es un bruto, ¿viste? Bruto peroncho, etcétera, etcétera, de lo que estamos tan acostumbrados, y de golpe nos olvidamos de un montonazo de casos que acá ocurren en la villa también, que acá ocurren en la villa, donde hay familias que se esfuerzan terriblemente para que su hijo pueda estudiar, pueda salir. Bueno, Oscar fue uno de esos. Empezó a recibir lecciones de piano clásico a los 6 años y aprendió con gran rapidez. Ganó un concurso para jóvenes talentos a los 14 años, pero era negro. Entonces empezó a trabajar en un espectáculo semanal de la radio Montreal en Canadá. Y te estoy hablando de Canadá, que no tenía la parte descontrolada de los Estados Unidos, donde era una guerra, ¿no? Seguía siendo una guerra. Pero a los 14 años el tipo ya empezó a trabajar, empezó a ver que la forma de corresponderle al sacrificio de su padre, él la tenía a través de la música. Y si no te parece mal, escuchamos otro tema y ya volvemos a qué pasó desde esa época, ¿no es cierto?, del anonimato, de no mencionar algo político, de la separación, desaparición y fusilamiento de gente, a ir encontrándole la forma para, bueno, empezar a trabajar uno. ¿Y te parece bien? Me parece perfecto. Entonces, vamos a compartir un tema de otro negro que fue un pianista también extraordinario, como fue Duke Ellington, Oscar Peterson, interpretando Caravan, grabado en vivo en 1986, con Oscar Peterson en piano, Nils Ørsted Pedersen en contrabajo y Martin Drew en batería.
Estás escuchando El Mundo del Jazz. Comunicate con nosotros a través de Facebook en El Mundo del Jazz o también a través del email comunarte@gmail.com. Estamos charlando mientras escuchamos a Oscar Peterson y obviamente es una persona que nos habla de sus vivencias, Carlos Alberto Russo, que no tenemos hoy invitado, y como la parte del sindicalismo, la parte gremial, ha sufrido muchísimo y vale, porque me decía, no sé si vale la pena comentarlo al aire o no, y yo creo que vale la pena como respeto para compañeros que han sufrido cosas, y es una palabra que se viene utilizando casi desde el origen de la raza humanidad, que es traición, y a uno le cuesta creer que iguales en la lucha se traicionen, pero me decís que ha habido algunas traiciones. Sí, en esa época yo me acuerdo que nos reuníamos en diferentes lugares con miembros del consejo directivo para hacer las luchas y hacer todo lo concerniente a la actividad como podíamos gremial. Y yo me acuerdo que al secretario de organización, Famán, le pregunté qué íbamos a hacer si en algún momento llevaban preso algún compañero o algún dirigente, para no quedar desmantelado, tener una política en cuanto a eso, ya estar preparado. Y me acuerdo que me contestó: Carlito, quédate tranquilo, que ante cualquier miembro o todo el consejo directivo que se lleven en cana, hay 5 consejos directivos como para... Bueno, salimos de ahí en forma espectacular. Que en definitiva es un respaldo, ¿no? Correcto, es lo que creíamos. Cuando se llevan al Gato Smith, secretario general del gremio... ¿En qué año estamos hablando? Porque no se escuchan muchos pibes, ¿viste? Sí, en el 77. Bárbaro. En ese año, cuando se lo llevan al Gato Smith, nos volvemos a reunir en forma clandestina y le hago la pregunta: ¿qué hacemos? ¿Hacemos un paro general? Quédate tranquilo porque se está negociando con Macera. Nada menos. Nada menos. Esa negociación, o sea que no existían los 5 consejos directivos, y si lo existían, y si llegó a existir, nunca lo pusieron en práctica. Vaya a saber por qué. Uno tiene su intuición por qué fue, pero lamentablemente el Gato Smith no apareció nunca, y todo esto nos llevó a 35 compañeros desaparecidos. Entonces, si esto no suena a traición, pasa muy raspando. Toda esa lucha deja huecos. Uno puede superar el dolor, pero no olvidarlo. La cicatriz queda, sobre todo cuando se habla de amigos, de compañeros, de gente que ha estado tan afín a uno. Y más todavía cuando uno puede ponerse en el lugar de ellos, porque podría tocar a cualquiera, digamos, ¿no? Y hoy estamos en el siglo XXI, Carlos. Un siglo XXI con una dinámica de cambios casi por mes. Lo que antes se vivía por décadas, hoy se vive en 30 días. Y de golpe se habla, ¿no es cierto?, de las problemáticas que son políticas, sociales, sindicales, la guita que no alcanza, que esto, que el otro, que la inflación. ¿Y cómo se vive desde tu militancia? Porque hoy sos militante. ¿Cómo se vive esta actualidad en donde vos me estás hablando de los años de formación a la década del 70 con una ideología muy fuerte, a este siglo XXI tan dinámico? ¿Qué es lo que cambia para defender los derechos y para tener ese respaldo que lamentablemente con lo que contaste se perdió? ¿Qué se hace hoy? ¿Qué haces vos hoy? Bueno,
en este momento nunca dejé de militar, aunque sea en cosas sociales, pero bueno, políticamente, con la irrupción de Néstor Kirchner, realmente, no sé por qué, porque el primer día nomás me cayó bien, me gustó cuando tenía un 3, un 4% de intención de voto. Es algo raro que un dirigente te guste, no sé, lo vi desgarbado, lo vi un par, uno como nosotros, no lo vi ahí como un político, no, lo vi como un par. Bueno, a partir de ahí se empezó a generar algunas políticas con mucho costo, porque no tenía el poder en ese momento. De a poquito fue implementando medidas que fue conformando a la clase trabajadora, a la parte social, a los más desposeídos, y fue generando un movimiento y una juventud que no creía en nada. Hasta ese momento no creía en nada. Por todo lo que pasó, hemos perdido prácticamente 2 generaciones. La juventud vivía el hoy, no le importaba la política. Y este muchacho desgarbado que era Néstor, creó una confianza. Gente que no era peronista, porque no vivió el peronismo. Pero empezó a creer en las medidas que estaba tomando este hombre. Y ahora lo vemos reflejado en gran magnitud por la juventud de todos los partidos. Pero principalmente lo que apoyamos, bueno, yo soy menos joven, lo que apoyamos este modelo nacional y popular. Le dio vida, nos falta mucho, pero le dio vida. Y yo estoy militando en, valga la redundancia, en militancia peronista, que tenemos lo que antes decíamos una unidad básica, que es la casita que tenemos en la calle Ombú al 2200. Acá en Ituzaingó. En Ituzaingó, que hacemos debate, tratamos de acercarnos a los vecinos, cuál es el problema, y bueno, y seguimos militando porque yo creo que esa es la forma de que uno puede devolver en algo cosas tan importantes como la esperanza, primero Néstor y ahora Cristina, con muchas realidades, nos falta mucho, pero bueno, yo creo que de a poco la vamos a ir consiguiendo y por eso apuesto mucho a la juventud. Me hablas de logros, me hablas de lucha, de cosas que se han hecho en un tiempo corto, teniendo en cuenta la gran cantidad de tiempo que no se pudieron hacer. ¿Qué es lo que despierta tanto odio hacia este gobierno, por ejemplo, de un gran sector de la sociedad, en definitiva? Bueno, yo pienso que los que tienen odio, porque podemos compartir o no las ideas. Del otro lado yo puedo tener a alguien que no piense lo mismo, pero me diga, ¿cómo resolvemos tal tema? El odio es porque no tienen capacidad para poder discernir. Y ante la inteligencia, la estadista, que es la presidenta, yo creo que el odio viene porque no se pueden acercar ni a la suela de los zapatos. Entonces, lo único que tienen es desacreditar, insultar. Ante cada medida de esa, este gobierno hizo 9 facultades nacionales, 1.300 escuelas, acaba de terminar toda la obra en Misiones, cuando se superó la cota de Yacyretá, que hoy estamos en los 83 metros, cosa que lo pensó un visionario como Perón. Eso fue pensado por Perón en el año 1950. La magnitud de la mentalidad del líder nuestro, como otras cosas. Y se terminó hace poco y ahora se inauguraron
hermosas obras, caminos, puente, energía, y en vez de estar agradecido o por lo menos decir, bueno, esto queda para el país, se ponen contentos cuando sale un fallo desfavorable a la Argentina y nos ponen, el gobierno perdió por goleada porque salió un fallo desfavorable, o cuando fue lo de la fragata Libertad, estaban haciendo una colecta para pagar la multa que pedían en el gobierno que tenía, cosa que después firmemente Cristina se dijo que la soberanía no se negocia, y el tiempo dio la razón porque se tuvo que disculpar las autoridades y pagar una indemnización por haber incurrido en ese acto. Más allá de los pareceres y todo, un poeta nuestro, poeta popular, casi un letrista, ¿no?, escribió una frase que decía: la historia vuelve a repetirse. Yo creo que cuando se repiten historias, cuando se repiten circunstancias, por algo deben ser. Pero yo no he tenido la vivencia tuya. Vos participás activamente, yo pasivamente, desde otros ángulos, me explico, políticamente no identificado. Sí, ideológicamente identificado con una postura más de movimiento nacional y popular, más socialista, progresista, aunque la palabra progresista hoy se usa muy mal. Está devaluada. Muy devaluada, pero el tema es, vos habiendo vivido todo esto, habiendo sido testigo y protagonista de crueldades, ¿no? Y cuando la historia vuelve a repetirse, ¿qué sensación te da? Y realmente lo que está ocurriendo en una parte de la dirigencia realmente me pone mal, porque lo que me pasó siendo delegado, también en nuestra agrupación, en la casita, hay compañeros que han estado entre 8 y 9 años presos defendiendo algo parecido a lo que está ocurriendo ahora. Entonces me indigna, creo que no son argentinos, y por eso sigo militando y luchando para que no vuelva a ocurrir, y ojalá así sea. Nosotros vamos a estar poniendo el pecho para que esto no suceda, y por la memoria de los 30.000 compañeros desaparecidos, por los que sufrieron vejaciones, por los que estuvieron presos, por los que estuvimos no en tan malas condiciones, pero sí en la resistencia, estuvimos en la clandestinidad. Por todo eso yo creo que son unos cobardes lo que piensan de la manera que piensan, no son argentinos, se dedican a hablar en las embajadas de otros países mal de nuestro gobierno. Entonces eso realmente, lo que vos me decís, espero que no vuelva a repetirse, porque ahora hay un recambio juvenil que creo que va a llevar las banderas que nosotros vimos en algún momento frustradas. Siempre hay una pasión. Carlos lo habla desde su propia historia, desde su pasión. Mencionó una casita, seguramente para el programa de tele vamos a conocer la casita. Y también vamos a conocer a otras personas que están trabajando desde otro ángulo, ¿no? Pero la pasión. Y mira lo que decía Oscar Peterson. Otra vez, algo que parece que no tiene nada que ver, ¿no? Mira, yo antes del concierto no estoy para nada. Tengo la mente en blanco, aunque inconscientemente esté preparándome para lo que va a suceder. Si en ese momento alguien viene a hacerme una entrevista y me pregunta hacia dónde se dirige el jazz, mi respuesta más probable sería a la estación de ferrocarril. ¿Y por qué? Esa persona podría pensar cualquier cosa de mí. Ahora, después de haber tocado tranquilos y comiendo, mi respuesta sincera sería que realmente no lo sé, que no puedo saberlo, que es una cuestión de oportunidad.
Con la música pasa lo mismo. El verdadero problema no es tocar bien o mal, sino saber expresar lo justo en el momento justo. Esa es la diferencia entre un creador y un tipo que aprieta teclas. Y lo que nos contaba Carlos, como nos cuentan miles y miles de otras personas, es la diferencia entre ser un hombre con ideología y con errores por ser hombre, a ser traidores o a ser personas que buscamos la destrucción de otras cosas. Está siempre emparentado esto. Y vamos a escuchar el último tema y después cerramos con lo tuyo. If You Only You Know. También tocando en 1986 en vivo, con la integración de Oscar Peterson en piano, Joe Pass en guitarra, David Young en contrabajo y Martin Drew en batería. Oscar Peterson, que hoy nos acompañó amablemente en esta charla junto con Carlos Alberto Russo. Dos estamos vivos, el otro que está tocando ahora está muerto.
Estás escuchando El Mundo del Jazz. Comunicate con nosotros a través de Facebook en El Mundo del Jazz o también a través del email comunarte@gmail.com. El amigo Carlos Alberto Russo, persona que vino con muchísimo respeto a compartir la mesa del Mundo del Jazz, se trajo unos apuntes y este ingrato conductor casi no lo dejó ni hojearlo, pero seguramente que son pinceladas de vida, de proyectos y de sueños, todo eso junto, ¿no? Sí, bueno, sí, prácticamente todo lo que hablamos es lo que yo siento. Si bien traje unos apuntes, pero realmente no hizo falta, porque lo más valioso es lo que uno siente y no es nada preparado. Y para terminar, como vos decís, yo digo que hay que tener confianza, seguir militando, porque los pibes van a estar, de participar, de ser activos para proyectar un futuro mejor. Se ha vuelto a tener fe e identidad en el país. Y como decía Perón, un visionario total, que el año 2000 nos encuentre unidos o dominados. Y tuvimos la mala suerte que dos grandes dirigentes como Néstor Kirchner y Chávez, que han hecho tanto para el UNASUR y estar presente en esta gran América Latina, totalmente diferente de años anteriores, en esa jornada magnífica de Mar del Plata, decirle en la cara al presidente del país más poderoso, no al ALCA. Bueno, todo eso son inyecciones quien a mí me lleva a seguir con esta lucha, y tengo que decirlo, como para que sirva. Yo tengo 74 años, hace como 65 que milito, y vos me podés preguntar por qué, y justamente, te vuelvo a repetir, por los compañeros desaparecidos, por los compañeros que sufrieron torturas, presos, que muchos de ellos militan en la casita, y eso me da a mí una satisfacción enorme de seguir luchando. Y bueno, y yo creo que vamos a terminar de construir con la lucha de todos la gran América Latina que ya se está forjando. Y tuvimos la mala suerte, sí, porque si estarían vivos tanto Chávez como Néstor, los pasos hubieran sido más rápidos, pero tengo fe que esto va a seguir un buen camino. Y bueno, y adelante, los compañeros que militamos en la casita, los que militamos en el peronismo militante, de seguir adelante con todas estas premisas. Y espero a los 84, 10 años más, seguir llevando la bandera por la justicia social, independencia económica, que la estamos logrando, y a su vez también yo me veo representado en esos pibes que me dan fuerza como para seguir luchando. Ellos, lo único que le decimos que en todo momento que no cometan los errores que nosotros cometimos. Son otra época. Yo creo que no lo van a cometer. Para eso estamos nosotros, los menos jóvenes, para poder orientarlos. Yo te agradezco mucho que hayas compartido el programa, que nos hayas traído la sinceridad de tu pensamiento. Muchos oyentes habrán despertado una idea sociopolítica, otros no estarán para nada de acuerdo, otros estarán muy de acuerdo. Lo importante es que se dice desde un plano de sinceridad. Entonces estamos construyendo meramente por explicarlo, y ha sido muy cordial para con el programa. Esperamos verte de nuevo prontito y seguir hablando sobre todo este trabajo que se está haciendo, que en definitiva es la participación y compromiso. Gracias, Carlos. Para mí también fue muy ameno
intercalar todos tus comentarios con los hermosos temas que has pasado, y he tenido un momento muy agradable compartir con vos toda esta noche. Muchísimas gracias. Amigos, nos vamos despidiendo y nos despedimos con el invitado también de hoy, porque hubo dos invitados. Carlos Alberto Russo, quien estuvo compartiendo una charla interesantísima, y don Oscar Peterson, que vino a tocarnos el piano. Y nos vamos con Cakewalk, también de Peterson, grabado en vivo en Italia, en el año 1985. Oscar Peterson piano, Joe Pass guitarra, Oster Pedersen en contrabajo. Señores, gracias por acompañarnos. Yo cada vez que toco tiene que estar bien, decía Oscar. Tal vez para mí sea un mal concierto, tal vez no me haya gustado, pero la gente no lo llega a notar. Y eso es porque estoy allí haciendo mi trabajo con una entrega total. Es lo menos que se le puede pedir a un músico. Pero esta noche fue un buen concierto. Vos podés hacer un concierto cuando agarrás tu martillo, tu soldadura, o cuando agarrás tu lapicera, tu computadora, tu teclado. Acostate, descansá y mañana haz el mejor concierto de tu vida. Chao.